veo a mi doctor efectivamente 25 de diciembre, 9 de la mañana, parado en la puerta de mi habitación diciendo: Andrea, tenemos que operarte porque hay que filtrar lo más rápido posible porque la infección subió y estás a punto de hacer una sepsis. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy personal que me sucedió, pero que sé que es súper importante compartirlos, porque este son el tipo de historias que uno cree que a uno no le van a pasar hasta que te pase. Generalmente los 25 de diciembre estamos reunidos en familia frente al arbolito recibiendo los regalos del Niño Jesús, de Santa, como lo quieran llamar. Para mí el 25 de diciembre del año 2023 fue muy diferente. Estaba entrando a las 9 de la mañana a quirófano. Todo comenzó el 24 de diciembre en la mañana. Amanecí con un dolor que ya yo reconocía. Sufro de cálculo en los riñones. Ya había tenido este tipo de dolor y le digo a mi esposo: el dolor está empeorando, probablemente tengo un cálculo que esté bajando. Vámonos a emergencia. 24 de diciembre, 10 de la mañana, en emergencia. Ya el dolor era insoportable. El que ha pasado por ese tipo de dolor sabe que lo comparan con un dolor de parto. Es bastante complicado, es bastante fuerte. Entonces uno lo primero que busca es que lo calmen. Cuando me hacen el CT scan en la emergencia del hospital, me dicen que efectivamente tengo un cálculo que va bajando por la uretra. El problema no es tanto la piedra que está bajando el cálculo, sino que se convirtió en una infección. La doctora que estaba en ese momento de guardia me dice: vamos a mandarte antibiótico y por favor la semana que viene ya tienes que ir con el especialista, con el urólogo, para que te trate como tal lo del cálculo. Efectivamente, después de 2-3 horas en el hospital, que ya yo sabía que venía una cuenta más o menos considerable por esas horas en emergencia, me voy a mi casa con mi tratamiento. No habían pasado 2 horas cuando me empecé a descompensar. No entendía lo que le estaba pasando a mi cuerpo, empecé a temblar muchísimo, se me empezó a subir la fiebre, tanto así que le dije a mi esposo: llaman a una ambulancia porque no sé qué me está pasando. Viendo lo que estaba pasando y cómo me estaba sintiendo, entro al baño, empiezo a bañarme. Mientras tanto, mi esposo y mi hija llamando a la emergencia, llamando a una ambulancia, porque no sabíamos qué me estaba pasando. La fiebre subía demasiado rápido. Efectivamente, llegaron los paramédicos, me indicaron qué pasó: ya fuiste a emergencia. Yo les dije: sí, estuve allá, pero me estoy descompensando. Tenía la tensión por el cielo, tenía la taquicardia, era impresionante lo que me estaba pasando en ese momento. De verdad me asusté, porque vengo de emergencia y ahorita me está pasando esto. Bueno, tipo película, literalmente, cuando llegamos a emergencia. Tenía muchos médicos a mi alrededor, enfermeros, los paramédicos que todavía no se habían ido, intentando controlar, 1, la taquicardia, 2, bajar la tensión. Cuando logran ya controlar mis signos vitales, me dice la doctora, que ya me había visto en la mañana, me dice: esta vez no te puedo dejar ir porque estás con fiebre y tenemos que ver de dónde viene la fiebre. Tenemos que ver qué fue lo que sucedió realmente y por qué te está dando fiebre. Claro, ya sabíamos que yo tenía una infección. Ahí entendí que dije: no voy a pasar el 24 de diciembre, la noche de Navidad, con mi familia, con mi hija, con mis papás que estaban aquí de visita, y sin saber qué iba a pasar ese día. 24 de diciembre, las emergencias pueden pasar en cualquier momento, definitivamente. Por eso son impredecibles, por eso es que tenemos que estar preparados y por eso es que cuento hoy en día esta historia. Dicho eso, de que ya sabía que me iban a dejar hospitalizada, baja el médico de guardia y me dice que en la mañana habían revisado mal o me habían dado un mal diagnóstico y que no solamente tenía los cálculos, sino que la infección ya había subido a los riñones. Me dijo: ya hablé con el urólogo viene mañana, hay que meterte en quirófano porque había que colocar un stent desde el riñón que pasara por la uretra para dejar pasar más rápido, para filtrar y la infección bajara, porque en ese momento estaba a punto de hacer una sepsis, que es una infección generalizada del cuerpo.
ahí entré en razón y dije, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Y efectivamente así fue el 24 de diciembre. En vez de recibir a mi familia en mi casa, la recibí en el hospital. Ya cuando estaba todo más calmado y estaba en la habitación, buscamos a mi hija, le entregamos el regalo de Navidad esa noche para que ella no se sintiera tan mal. Le explicamos que yo estaba bien, porque para ella no fue fácil montarme en una ambulancia y ver que me estaban llevando sin saber qué estaba pasando realmente. Un punto importante, y por eso vengo a contar esta historia, y es la reflexión. Yo sabía que la cuenta del hospital iba subiendo, porque ya había sido la emergencia, la ambulancia, y sabía que el día siguiente iba a entrar en quirófano. Entonces era súper importante saber cómo estaba manejando el seguro en ese momento. Ya ha pasado el tiempo, en la mañana del 25 veo a mi doctor, efectivamente, 25 de diciembre, 9 de la mañana, parado en la puerta de mi habitación diciendo: Andrea, tenemos que operarte porque hay que filtrar lo más rápido posible porque la infección subió y estás a punto de hacer una sepsis. Bien delicada la situación, uno no se da cuenta porque yo me sentía bien, aparte del dolor que había sentido el día anterior por los cálculos, porque estaban bajando, pero uno de los cálculos era súper grande y no podía pasar por la uretra, por eso es que me generaba tanto dolor y por eso no podía filtrar bien, porque estaba atravesado. Por esto mi médico dice: hay que entrar a quirófano. La operación es sumamente sencilla, rápida. Efectivamente entramos, colocaron el stem, y lo que yo pensaba que iba a ser simplemente 24 horas de hospitalización se convirtieron en 4. Porque primero la fecha, porque no solamente luego teníamos que manejar la cuestión de la infección, teníamos que buscar cuál era, o los médicos tenían que buscar cuál era el mejor medicamento para atacar la bacteria que yo tenía en ese momento y cómo me la iban a suministrar. Luego de 2 días hospitalizadas, que se llegó al acuerdo, ya teníamos los resultados, necesitábamos saber cómo me iba a suministrar ese medicamento. Ya supieron qué tipo de medicamento iba a tomar, ahí teníamos que decidir cómo iba a seguir el tratamiento desde casa. Si era más sencillo dirigirme a un centro especializado solamente para colocarme 2 veces al día el tratamiento, o si me colocaban una vía central para yo poderme suministrar el medicamento. Al final, luego de un test que me hicieron, porque aquí todo es protocolar, definitivamente deciden colocarme la vía central directamente desde el brazo para poder recibir el tratamiento fuera del hospital. A todo esto iban corriendo los días y yo sabía que la cuenta iba subiendo. Luego de colocarme la vía central, me dan todas las indicaciones. Tuvimos que ir a buscar a una farmacia especializada donde me dieron las indicaciones cómo yo me iba a pasar el medicamento, las horas que me lo iba a pasar. Y menos mal que en ese momento me dieron el tratamiento completo para los 18 días. Yo todavía tenía el stem que va desde el riñón y pasa por la uretra, y eso molesta, eso es doloroso, es decir que estuve prácticamente de reposo más de un mes. Luego de pasar todo mi tratamiento, mis 18 días de tratamiento, citas continuas con mi urólogo, ahí ya entramos en enero, entró otra vez a quirófano para quitar el stem y ya había culminado también mi tratamiento. Y bueno, fue un mes bastante complicado. ¿Por qué les comento esta historia? Esa hospitalización, emergencia, lo que fue la ambulancia, la factura llegó a más de $100,000. Porque yo estuve relativamente tranquila y solo me preocupé en mi recuperación, porque yo sabía que tenía un seguro. Porque de esos más de $100,000 yo solo pagué $3,500 aproximadamente. ¿Por qué? Porque solo pagué $3,500 de una factura de más de $100,000. Dentro de los seguros médicos hay algo que se llama el máximo de bolsillo.
Ese máximo de bolsillo está involucrado varios tipos de pago, por ejemplo, los copagos o los coaseguros, que es la responsabilidad que tenemos nosotros para que el seguro cubra el resto. Mi máximo de bolsillo en ese momento, yo sabía que era lo máximo que yo podía pagar o que yo tenía que pagar, mi responsabilidad, fueron de solo $3.500, que también pude pagarlos por partes. Llegué a un acuerdo con el hospital. Y para mí, compartir esta historia es hablarles justamente de la importancia de tener un seguro médico. No es lo mismo tener una deuda de $3.500 a tener una deuda de más de $100.000. Y aquí les dejo mi reflexión final. Y justamente es la importancia de tener un seguro, porque las emergencias no avisan. Yo no sabía que un 24 de diciembre iba a entrar a una emergencia de un hospital y iba a salir 4 días después. Hay emergencias que son más complicadas. ¿Qué fue lo que me protegió a mí? Porque yo estaba tranquila, porque sabía que tenía un seguro médico. Mi reflexión es que si todavía no estás asegurado porque consideras que es mucho el costo, escribe la palabra info y te asesoro de forma gratuita para ver cuál es la mejor opción. Los accidentes o las enfermedades vienen sin previo aviso. Por eso que tenemos que estar preparados. Gracias por escucharme.